Abrí una pequeña panadería a pesar de la desaprobación de mis padres. Ahora está en auge, y quieren que compre una casa de vacaciones porque se lo merecen. Tengo 29 años y soy dueña de un pequeño negocio que se ha vuelto más grande de lo que jamás imaginé. Todo empezó cuando tenía 18 años y tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida, seguir mi pasión por la repostería en lugar de ir a la universidad. ¿El problema? Mis padres estaban totalmente en contra. Desde que tengo memoria, siempre me gustó hornear. A los 10 años hacía pasteles para los cumpleaños de mis amigos. A los 15, vendía cupcakes en la escuela para juntar dinero. A los 18, sabía que quería hacer de esto mi vida. Mis padres, sin embargo, tenían planes muy diferentes. Ambos emigraron a Estados Unidos con grandes sacrificios y creían que un título universitario era el único camino para el éxito. Ellos querían que estudiara algo serio, como medicina o ingeniería. Cuando les dije que quería abrir un negocio de repostería, se echaron a reír. Pensaron que estaba bromeando. Pero no era una broma. Ese verano, rechacé todas mis cartas de aceptación a las universidades y usé mis ahorros, obtenidos de años de vender pasteles y dulces, para alquilar un pequeño local en un centro comercial local. Fue una decisión que desató una tormenta en mi casa. Mis padres me dijeron que estaba tirando mi vida a la basura, que nunca lograría nada y que terminaría pidiéndoles ayuda para pagar las cuentas. Así que hice lo que cualquier joven testaruda haría, me fui de casa. Renté un estudio pequeño cerca de mi local y empecé a trabajar en mi negocio. Fue un infierno al principio. Mi lugar estaba casi vacío la mayoría de los días, y hubo meses en los que apenas podía pagar el alquiler. Mis padres se negaban a hablar conmigo. Solo mi mejor amigo y una tía que siempre me apoyó me animaban a seguir adelante. Incluso mi tía me prestó dinero cuando no podía cubrir los costos. Durante los primeros 2 años, trabajé 12 horas al día, todos los días. A veces lloraba mientras decoraba pasteles porque estaba tan agotada que no sabía cómo seguir. Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Comencé a recibir más pedidos, especialmente de bodas y eventos. Luego, uno de mis pasteles se volvió viral en Instagram, y de repente, tenía clientes llamándome desde todos lados. Mis padres, sin embargo, seguían sin interesarse. Según ellos, todavía estaban jugando con mi vida. Incluso en las reuniones familiares, se aseguraban de contarle a todos que mi hermano menor estaba estudiando Derecho en una prestigiosa universidad mientras yo seguía con mi hobby. Me dolía, pero aprendí a ignorarlo. A los 24, las cosas cambiaron drásticamente. Abrí una segunda ubicación en otra parte de la ciudad. A los 26, ya tenía un equipo de 6 personas trabajando conmigo. Incluso aparecí en un programa local de televisión que destacaba pequeños negocios éxitos, pero ni siquiera eso fue suficiente para impresionar a mis padres. Cuando lo mencioné casualmente en una reunión familiar, mi mamá cambió de tema para hablar de las calificaciones de mi hermano. Decidí que no tenía sentido buscar su aprobación. Mi negocio era mi vida, y lo estaba haciendo bien. Más que bien, en realidad. Pasaron los años y logré comprar mi propio local en una calle principal, lo que redujo mis costos de alquiler significativamente. También compré mi primer auto, un pequeño lujo que siempre había querido. Sin embargo, el verdadero drama comenzó el año pasado, cuando asistí a la boda de mi prima. Mis padres estaban allí, y aunque yo intenté mantener las cosas cordiales, no me sorprendió que apenas hablaran conmigo. Lo que sí me sorprendió fue lo que sucedió después. En la boda de mi prima, todo parecía ir como de costumbre. Mis padres estaban ocupados presumiendo de los logros de mi hermano, quien ahora trabajaba como asociado en un bufete prestigioso. Yo trataba de mantenerme al margen y disfrutar del evento sin meterme en conversaciones incómodas. Mi prima, que siempre había sido como una hermana para mí, sabía lo mucho que mi negocio había crecido, así que en algún momento durante la recepción, decidió mencionarlo en su discurso. Dijo algo como: quiero agradecer a mi increíble prima por el pastel de bodas. No solo es hermoso, sino que viene de su negocio, que está arrasando en la ciudad. De repente, todos los ojos estaban sobre mí. Aplausos, felicitaciones, e incluso algunas preguntas curiosas de familiares que no tenían idea de cuánto había logrado. Fue un momento bonito, hasta que vi la expresión en los rostros de mis padres. Mi mamá estaba visiblemente incómoda, mientras mi papá simplemente frunció el ceño y desvió la mirada. Fue como si no pudieran soportar escuchar que había logrado algo sin su bendición. Traté de no darle importancia, pero la incomodidad se intensificó cuando algunos parientes empezaron a preguntar detalles. ¿Cuántos locales tienes ahora? ¿Cuántos empleados? Y, la que nunca falta, ¿cuánto ganas al año? Me limité a dar respuestas vagas, pero mi prima, quien estaba un poco emocionada por el champán, soltó la bomba. No se hagan los modestos. Ella hace 6 cifras al año. Es una de las emprendedoras más exitosas que conozco. El salón entero quedó en silencio por un segundo. Mis padres parecían petrificados. Mi papá fue el primero en reaccionar, con una sonrisa forzada y un incómodo: oh, eso suena interesante. Mi mamá, por otro lado, no pudo evitar un comentario pasivo-agresivo: bueno,
me alegro de que finalmente hayas encontrado algo que funcione para ti. Finalmente, como si los años de lucha, trabajo duro y sacrificios no contaran hasta que alguien validara mi éxito en un micrófono. A pesar de eso, decidí no engancharme. Dejé que el momento pasara y me alejé para disfrutar el resto de la noche. Sin embargo, no esperaba lo que vino después. 2 días después de la boda, mis padres me llamaron. Lo cual ya era raro, porque apenas solían comunicarse conmigo. Contesté, pensando que tal vez querían aclarar algo o incluso felicitarme en privado, aunque fuera a regañadientes. Pero no. Fue una conversación completamente diferente. Mi mamá empezó con un tono casual: tu papá y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de dejar atrás las diferencias. Queremos reconstruir nuestra relación contigo. Por un momento, pensé que esto era un avance. Pero entonces mi papá intervino: también creemos que, dado que ahora estás tan bien económicamente, podrías ayudarnos un poco. Tú sabes, reparar el daño de los últimos años. ¿Qué daño?, pregunté, confundida. Bueno, cuando tomaste esa decisión tan impulsiva de dejar la universidad, nos rompiste el corazón, dijo mi mamá. Nos esforzamos tanto por traerte a este país, y sentíamos que nos habías decepcionado. Pero ahora que has hecho algo de tu vida, creemos que sería justo que retribuyas un poco. Al principio no entendí exactamente a qué se referían, pero cuando mi papá empezó a hablar de compartir responsabilidades y compensar el sacrificio, todo quedó claro: querían dinero. No solo una pequeña ayuda, sino algo grande. Mi mamá lo dejó muy claro cuando dijo: hemos estado soñando con tener una casa en Florida para jubilarnos. Sería maravilloso si pudieras ayudarnos a cumplir ese sueño. Piensa en ello como una forma de agradecer todo lo que hicimos por ti. Quería gritar. Quería preguntarles dónde habían estado durante los momentos más difíciles de mi vida, cuando luchaba por mantener mi negocio a flote, cuando lloraba de agotamiento porque no tenía apoyo. Quería recordarles cómo me habían tratado como una vergüenza familiar durante años. Pero en lugar de eso, tomé aire y dije lo más diplomático que pude: lo siento, pero no puedo ayudarlos con eso. Mi mamá dejó escapar un suspiro teatral. Sabía que dirías algo así. Siempre has sido egoísta. Mi papá agregó: es una lástima, porque tu hermano ya ha hecho tanto por nosotros. Pensábamos que ahora sería tu turno. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Pero ese no fue el final. A los pocos días, empezaron a llamarme constantemente. Cuando no respondía, me enviaban mensajes largos y pasivo-agresivos. Mi mamá incluso intentó pasar por mi tía, diciendo que estaba preocupada por mí. Pero todo era una excusa para seguir pidiendo el dinero. Los mensajes y llamadas se volvieron incesantes. Mis padres estaban obsesionados con la idea de la casa en Florida. Cada mensaje que me enviaban parecía una nueva estrategia para convencerme, culparme o incluso avergonzarme. Algunos mensajes estaban llenos de nostalgia manipuladora: recuerda cómo trabajábamos día y noche para darte un hogar digno y comida en la mesa, así es como nos agradeces. Otros eran más directos: tu hermano ya ha cargado con esta responsabilidad por años. Es hora de que hagas tu parte. Mi paciencia estaba al límite. Durante años, me esforcé por no resentirlos, incluso cuando me trataban como una decepción. Pero ahora, estaban traspasando todos los límites. Después de bloquear sus números, comenzaron a usar números desconocidos. Si no respondía, pasaban a mandarme correos electrónicos, cada uno más desesperado que el anterior. Uno incluso decía: si no puedes ayudarnos con la casa, al menos transfíenos algo para nuestras necesidades inmediatas. $50,000 sería un buen comienzo. Sí, leí bien. $50,000 como un buen comienzo. ¿En qué mundo viven estas personas? Intenté mantenerme tranquila, pero ese correo fue el colmo. Sentí que necesitaba hablar con alguien, así que llamé a mi tía, la única persona en mi familia que siempre me había apoyado. Después de contarle todo, ella soltó un suspiro largo. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo. Ellos no te ven como su hija. Te ven como un boleto de lotería que finalmente salió premiado. Esas palabras me dolieron porque eran ciertas. Durante años, mi valor para ellos parecía haber dependido de lo que podían usar para presumir frente a los demás o, ahora, de lo que podían extraer económicamente. Mi tía me sugirió que estableciera límites claros y que, si seguían presionándome, considerara cortar el contacto completamente. Aunque odiaba la idea de cortar lazos con mi familia, no podía seguir permitiendo que me trataran de esta manera. Decidí responderles, pero esta vez por escrito, para que quedara claro lo que sentía. Mi correo decía algo como esto: mamá, papá, estoy cansada de este constante acoso. Durante años, hice todo lo posible por ganarme su respeto y apoyo, pero nunca lo recibí. En lugar de eso, me desalentaron y me hicieron sentir que nunca sería suficiente para ustedes. Ahora que he logrado algo por mí misma, no tienen derecho a reclamar una parte de ello. No les debo nada, y no voy a darles dinero para comprar una casa o cualquier otra cosa. Es hora de que respeten mis decisiones y mi vida. Si no pueden hacerlo, no veo razón para seguir en contacto. No fue fácil enviar ese mensaje.
Una parte de mí esperaba que entendieran, que finalmente se dieran cuenta de cuánto daño me habían hecho, pero, sinceramente, ya no esperaba mucho de ello. Poco después, mi prima, la del pastel de bodas, me llamó. Me dijo que mis padres estaban furiosos y que ahora estaban yendo por todo el árbol genealógico, tratando de reclutar aliados. Le habían contado una versión retorcida de los hechos, afirmando que yo había cortado todo contacto sin motivo y que estaba siendo ingrata después de todos los sacrificios que hicieron por mí. La guinda del pastel fue cuando mi hermano también se involucró. Me envió un mensaje largo, diciendo que mis padres estaban devastados y que debería reconsiderar mi posición. Según él, no era solo un tema de dinero, sino de mantener la unidad familiar. También mencionó que, aunque entendía que nuestros padres no siempre habían sido justos conmigo, al final del día, siguen siendo nuestros padres, y tenemos que honrarlos. Ese mensaje fue difícil de leer. Mi hermano y yo nunca habíamos sido cercanos, pero tampoco teníamos una mala relación. Sin embargo, esta vez sentí que estaba completamente del lado de mis padres. Intenté responderle con calma. Sé que intentas mediar, pero esto no es algo que puedas resolver. Ellos nunca me apoyaron, ni siquiera cuando más los necesitaba. Ahora esperan que cumpla con expectativas que nunca tuvieron para ti. No es justo ni saludable para mí. He hecho mi vida sin ellos, y no voy a permitir que su culpa y manipulación me controlen ahora. Espero que entiendas. Su respuesta fue breve, casi fría, entiendo, pero no lo comparto. Después de eso, comenzó la peor parte. Mis padres llevaron el drama a las redes sociales. Publicaron mensajes llenos de pasivo-agresividad, diciendo cosas como, es doloroso cuando un hijo olvida todo lo que sus padres hicieron por ellos. También empezaron a insinuar que mi tía y mi prima estaban alienándome de la familia. Esto, obviamente, desató una ola de chismes entre los parientes. Al principio, pensé en ignorarlo. Pero cuando comenzaron a etiquetar a mi negocio en publicaciones y dejar comentarios negativos en mi página, supe que tenía que actuar. Les envié un mensaje final, dejándoles claro que, si continuaban dañando mi reputación, tomaría medidas legales. Aunque eso calmó un poco las cosas, no fue el final. Su resentimiento siguió burbujeando y buscando nuevas formas de salir a flote. Después de la tormenta en redes sociales, las cosas parecían calmarse, al menos por un tiempo. Mis padres dejaron de etiquetar mi negocio y publicaron menos indirectas, aunque seguían quejándose con cualquier pariente dispuesto a escuchar. Decidí concentrarme en mi trabajo y en las personas que realmente me apoyaban, pero no podía ignorar la tensión constante que flotaba en el aire. Entonces, un día, mi prima me llamó con una noticia que no sabía si tomar como chiste o como señal de alerta. Tus papás vinieron a mi casa ayer. Estaban, llorando. Eso no encajaba con la imagen de mis padres, que siempre habían sido orgullosos y firmes en sus posturas, incluso cuando estaban equivocados. ¿Qué querían?, le pregunté, dudando que fuera algo bueno. Dijeron que estaban arrepentidos, que no sabían cómo habían llegado tan lejos, pero que querían hacer las paces contigo. Básicamente, estaban tratando de que yo intercediera para convencerte de que los perdonaras. Mi prima, siendo la persona directa que es, les preguntó qué había cambiado. Según ella, mi mamá admitió que habían reaccionado mal al principio de mi carrera, pero que pensaban que yo estaba exagerando con mi decisión de cortar contacto. Mi papá, por otro lado, parecía más preocupado por limpiar la imagen de la familia, que por una verdadera reconciliación. No era la primera vez que sus motivos parecían más egoístas que sinceros. Lo más sorprendente, sin embargo, fue que mencionaron algo nuevo. Aparentemente, ahora querían incluirme en el testamento familiar. Mi prima dijo que parecían usarlo como un incentivo para que yo reconsiderara mi postura. ¿El testamento?, pregunté, casi riéndome. ¿En serio? Sí, respondió mi prima. No sé qué decirte. Parecía como un intento de comprarte. Ese comentario me dejó pensando. No tenía interés en herencias ni en cualquier otra oferta que viniera acompañada de condiciones manipuladoras. Pero al mismo tiempo, me pregunté si estaban empezando a darse cuenta de cuánto habían arruinado nuestra relación y si ahora estaban desesperados por recuperarla. Pese a mis dudas, no respondí de inmediato. Mi prima me aconsejó que no hiciera nada hasta que estuviera absolutamente segura de lo que quería, así que me tomé unos días para reflexionar. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Apenas una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi mamá. Decidí contestar, más por curiosidad que por otra cosa. Su tono era diferente, menos agresivo y más sumiso. No sabía si confiar en esa nueva actitud, pero dejé que hablara. Comenzó diciendo que estaba harta de pelear y que lo único que querían era que la familia volviera a estar unida. Me aseguró que no volverían a pedir dinero ni a involucrar a otros familiares en el conflicto. Queremos arreglar las cosas, dijo, casi suplicando. Tu papá y yo cometimos errores, lo sabemos. Solo queremos que volvamos a ser una familia. Hubo una parte de mí que quiso creerle, que quiso aferrarse a la idea de que, tal vez, después de todo, podían cambiar.
Pero había pasado tanto tiempo y tantas cosas que me costaba confiar. Así que le hice una pregunta directa: ¿esto tiene algo que ver con la casa en Florida? Hubo un largo silencio. Luego dijo: no, bueno, no del todo. Es que, pensamos que con la familia unida podríamos trabajar juntos para ayudarnos unos a otros. No tiene que ser la casa, pero sería bueno saber que podemos contar contigo. Ahí estaba. El dinero seguía siendo el núcleo de todo. No importaba cómo lo disfrazaran, seguía siendo lo mismo de siempre. Mis padres no querían reconciliarse porque les importara nuestra relación, querían reconciliarse porque les convenía. No creo que podamos ser una familia unida si siempre hay expectativas y condiciones, respondí con calma. Si realmente quieren arreglar las cosas, tienen que demostrarlo, no decirlo. Y, por ahora, necesito espacio. Mi mamá intentó insistir, pero no cedí. Colgué sintiéndome más agotada que nunca. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermano me escribiera otra vez, claramente molesto. Según él, mis padres estaban intentando y yo era demasiado dura con ellos. Me dijo que debía darles una oportunidad, que estaban arrepentidos y que, aunque no habían sido perfectos, seguían siendo mis padres. Esta vez, no respondí. No veía el punto de discutir con alguien que claramente no entendía la magnitud del daño que habían hecho. Decidí que era hora de enfocarme en proteger mi paz y dejar de preocuparme por las expectativas de los demás, incluso si eso significaba cortar lazos definitivamente. Sin embargo, no esperaba lo que pasó después. Justo cuando pensaba que las cosas estaban a punto de calmarse, recibí un correo de un abogado. ¿Mis padres? Habían decidido formalizar su inclusión en el testamento, dejando por escrito que yo sería responsable de cuidar de ellos cuando ya no pudieran hacerlo. Cuando abrí el correo del abogado y leí el documento adjunto, no sabía si reír o enojarme. Mis padres habían redactado lo que parecía más un contrato que un testamento. Básicamente, estipulaba que ellos dejarían algunas propiedades y bienes a mi hermano y a mí, pero con una condición: yo debía comprometerme a cubrir sus necesidades económicas en el futuro, incluyendo el financiamiento de su retiro ideal. No especificaban montos exactos, pero incluían frases vagas como mantener un nivel de vida acorde a lo que merecemos y proveer apoyo financiero completo cuando sea necesario. Era absurdo. No solo esperaban que firmara un compromiso legal, sino que ni siquiera intentaron consultarme antes de enviarlo. Era evidente que, para ellos, este documento era una forma de tener un control adicional sobre mi vida, disfrazado de reconciliación familiar. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero mi curiosidad me llevó a enviárselo a un abogado amigo para que lo revisara. Su análisis fue claro: el documento no tenía ningún peso legal. No era más que un intento informal de manipulación emocional, aunque disfrazado de algo más serio. Me aconsejó que lo ignorara y que no respondiera. Pero, como soy yo, sentí la necesidad de dejarles claro lo que pensaba. Así que escribí un correo y se los envié directamente. Mamá, papá, estoy decepcionada, pero no sorprendida. Este testamento no es un intento de reconciliación, es otro intento de control. Después de años de críticas, rechazo y manipulación, piensan que ahora pueden atarme a ustedes legalmente. No va a suceder. No les debo nada. Todo lo que tengo lo logré sola, sin su apoyo, y ustedes dejaron claro durante años que mi vida y mis decisiones no les importaban. Ahora pretenden usar su testamento para obligarme a cumplir con sus expectativas. No voy a firmar nada ni a comprometerme con nada. Si realmente quieren una relación conmigo, tendrá que ser una basada en respeto y sinceridad, no en condiciones y demandas. Esta es la última vez que hablaré sobre este tema. Si insisten, me veré obligada a cortar el contacto de forma definitiva. Espero que reflexionen sobre sus prioridades, porque no pienso seguir siendo parte de esta dinámica tóxica. No esperaba una respuesta inmediata, pero tampoco esperaba lo que sucedió a continuación. Al día siguiente, mi tía me llamó llorando. Mis padres la habían confrontado, acusándola de haberme envenenado contra ellos. Decían que todo este conflicto era culpa de ella, porque fue la única que me apoyó cuando decidí perseguir mi sueño de abrir la panadería. Mi tía, siempre fuerte y directa, les dejó claro que no tenía nada de qué disculparse. Me contó que les dijo: si ustedes hubieran apoyado a su hija como yo lo hice, no estarían en esta situación. Esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ustedes y su incapacidad de aceptar sus errores. Después de eso, colgó y me llamó, preocupada porque ellos seguían insistiendo en buscar maneras de manipular la situación. Lo más frustrante fue que, en los días siguientes, mis padres comenzaron a usar las redes sociales nuevamente. Esta vez, publicaban mensajes más sutiles, hablando de lo difícil que es cuando un hijo se olvida de sus padres o cómo algunos sacrificios no se aprecian hasta que es demasiado tarde. Amigos de la familia empezaron a escribirme, algunos preguntando qué estaba pasando, otros dándome discursos sobre valorar a tus padres mientras están vivos. Todo esto me llevó a tomar una decisión final: cortar el contacto completamente. Bloqueé sus números y redes sociales, y dejé claro a los familiares cercanos que no quería involucrarme en más drama.
Mi tía y mi prima me apoyaron en esto, y aunque algunos familiares todavía intentaban meter sus narices en el asunto, dejé de dar explicaciones. Pasaron los meses, y poco a poco comencé a sentir algo de paz. Mi negocio seguía creciendo, de hecho, este año abrí un tercer local. Pude tomarme unas vacaciones por primera vez en mucho tiempo, y mientras disfrutaba de mi tiempo lejos, me di cuenta de algo importante: había pasado demasiados años intentando complacer a personas que nunca valorarían mi esfuerzo. No voy a mentir y decir que todo fue fácil. Hubo momentos en los que dudé de mi decisión, especialmente cuando pensaba en mi hermano, quien todavía me veía como la culpable de toda la situación. Pero cada vez que recordaba todo lo que había soportado, sabía que había hecho lo correcto. El capítulo con mis padres está cerrado para mí. No sé si alguna vez recapacitarán o si encontrarán una manera de reconciliarse, pero ya no voy a desgastarme intentando arreglar algo que ellos rompieron. Ahora, mi prioridad soy yo, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en el lugar correcto. ¿Y la casa en Florida? No tengo idea si alguna vez la consiguieron. Y, sinceramente, ya ni me importa.